Una mayor inversión en la educación es pagada a través del mejor interés. Psicólogo Carlos Javier Marcillo, compañeros, compañeras, reciban un cordial saludo de mi parte, Carlos Neira y mi compañera Nati Figueroa. Le vamos a tratar el tema del juicio contra la educación actual. Para llegar hasta ese tema, vamos a regirnos un poco en la historia y hablaremos sobre la educación. Si bien no existe un origen concreto de la educación como tal, podemos definir que en la época en la que el ser humano comenzó a desarrollarse, comenzó a socializar con su medio ambiente, nos regimos a las épocas primitivas, el ser humano era encargado de educar y brindar esos aprendizajes a través de las enseñanzas a aquellos individuos, por ejemplo, en este caso serían los niños, las mujeres, de la forma adecuada de cómo sería cultivar, cazar dentro del grupo que habitaba. Ahora vamos a dirigirnos a la antigua Grecia. Durante esa época, durante la antigua Grecia, en las academias fundamentadas o creadas por el gran filósofo Platón, en las mismas los pensamientos, los conocimientos eran compartidos de una forma pacífica. Es decir, que no existían leyes que rigieran que cada ser humano debía estudiar. No era una obligación. En este caso existían castigos, pero eran para los individuos que no pertenecían a ese grupo. En este caso nos referíamos o nos podremos referir a los que serían los esclavos de aquella época. Listo. Una vez entendido este concepto, nos dirigimos a la educación o denominada educación de la antigua Atenas. Se dice que que Atenas, los guerreros, las personas que eran educadas para luchar, para pelear por territorio, eran educados a través de una metodología física, podríamos considerarla en la actualidad como algo muy malo, ya que ellos necesariamente deberían haberse regido a clases muy concretas, donde todos tenían que aprender el mismo conocimiento, debían seguir leyes, tenían que ser muy estrictas, como ya lo mencioné. Ellos, si no hacían caso, eran castigados de forma física, castigos que incluso podrían llevarlos a la muerte, ¿verdad? Existían formaciones de tamaño de mayor a menor, formaciones por edad, algo que no se nos aleja tanto de la realidad en la educación convencional, en la educación actual. Ahora nos vamos al origen de la educación. Como tal, la educación pública, las escuelas públicas, surgen como una ley en la antigua Prusia, en un lugar ubicado en la ciudad o en el país de Francia, que conocemos en la actualidad, ¿no? Se dice que la educación nació como tal, como una reforma para que los hijos de los trabajadores de las grandes industrias, esas industrias respaldaban la educación pública, por eso era considerada obligatoria en esa época. Ellos cotizaban, pagaban aquellos conocimientos, buscaban a los educadores para que inculcaran el conocimiento que ellos, que las personas con poder, los gobernantes, los dueños de las industrias, como ya los mencioné, inculcaran un conocimiento general con la misma metodología a todos los alumnos que pertenecían a dichas aulas de clase. Podemos comparar aquella educación, aquella formación académica con la fabricación de un producto industrial, donde si bien existen fases y métodos estrictamente que se deben regir para que podamos llegar a cabo a ese resultado final, en donde los estudiantes eran separados por cursos de 40, 30 niños, donde existía un solo educador, como ya lo mencioné, se les asignaba temas que ellos tenían que enseñar como las grandes leyes, los grandes poderes querían. Ellos buscaban moldear al niño de tal manera que sea para su beneficio en el momento que crezcan, generando así, desarrollando así habilidades que les permitan mejorar dentro de la industria. Además, la educación llegó a Sudamérica entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XIX del mismo, ¿verdad? Llegó a Chile, donde, como ya lo mencioné, la ley o el tema general, el lema general de la educación pública en aquel entonces era que el Estado tenía que moldear a los estudiantes a su semejanza, como ellos querían, con tal de tener un beneficio no para la sociedad, sino para ellos. Ahora, la educación actual no se encuentra tan alejada de todo lo que acabo de mencionar. Si bien sabemos que dentro de un aula de clases, dentro de una escuela, se deben regir por respeto a las leyes, se rige también por el orden, por la disciplina enmarcada en valores,
se deben regir a través de conductas que promuevan las personas encargadas dentro de ese ambiente educativo. Ellos deben seguir, como ya los mencioné, esas leyes que indican o que envían los grandes ministerios, ¿no? En la actualidad, la educación, como lo mencionaba anteriormente y lo venía mencionando, no está tan alejada de la educación en Atenas, ya que al igual que ocurría en Prusia, ahora los ministerios lo que hacen es enviar conocimientos y que el docente, si no tiene sus normativas, si no tiene su desarrollo de clases concretado, van a utilizar una metodología con la que van a trabajar en todos los niños. Algo que está muy mal si nos enmarcamos dentro del desarrollo de las habilidades cognitivas de cada individuo. Porque, por ejemplo, yo puedo aprender de una forma, yo puedo aprender a través de la aplicación de aquellos métodos, a través de la aplicación física, pero se presenta el caso de que una compañera o mis compañeros aprendan de una forma diferente. Algo que esa educación convencional limitaría que nosotros diéramos nuestro 100%, ¿verdad? Ahora, en sí, en palabras más concretas, la educación convencional lo que busca es deshumanizar a los estudiantes, no los ayuda a mejorar, algo que está muy mal. Porque si bien tomamos como ejemplo a las grandes potencias mundiales, a los grandes países, a las grandes industrias de nuestro mundo, ellos sí les dan importancia a la educación. No como Ecuador, no como países del tercer mundo, que ellos no se preocupan porque el ser humano, porque cada individuo, porque cada niño, cada estudiante, cada alumno, se prepare de la forma en la que él quiere, en la forma en la que él desea, en la manera de que le gustaría aprender. ¿Verdad? Eso sería la educación que nosotros queramos. Como futuros docentes, en sí, estamos conscientes de que la educación no va a tener un cambio radical de 180 grados de hoy a mañana, no. Eso lo logramos a través de pequeños cambios que nosotros, como estudiantes de docencia, inculquemos dentro de las aulas de clase. Es decir, que eduquemos como nosotros hubiésemos querido que nos educaran en la época donde estuvimos dentro de las aulas de clase, dentro de las escuelas, dentro del colegio. Gracias. A continuación, mi compañera Najli les va a hablar de cómo podríamos ayudar a mejorar la educación. Es importante escuchar y reflexionar sobre lo anteriormente dicho por mi compañero, pero también es necesario recalcar que la educación actual no se adapta a las necesidades y habilidades individuales de los estudiantes, ya que existe un sistema que se debe seguir, los cuales se basan en lineamientos que no permiten que los estudiantes exploren sus propios intereses, lo cual lleva a la desmotivación y a la falta de desarrollo de habilidades, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades ni aprenden de la misma manera. Además, la falta de enfoque en el desarrollo de habilidades socioemocionales, el trabajo en equipo, la empatía y la resolución de problemas se consideran cada vez más importantes en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Sin embargo, la educación actual se centra principalmente en habilidades académicas, dejando de lado habilidades cruciales para el desarrollo integral de los estudiantes. Muchas veces los contenidos educativos no tienen relevancia en la vida diaria de los estudiantes. Es por ello que se crea cierto distanciamiento entre los conocimientos adquiridos en la escuela y su aplicación en la vida cotidiana. Entonces, si se quiere formar personas capaces de enfrentar los desafíos del mundo real, debemos asegurarnos de que los contenidos educativos sean relevantes y estén relacionados con situaciones reales. También se deben proponer soluciones para mejorar la educación actual. Entre ellas tenemos que los educadores se enfoquen en enseñar habilidades en vez de solo transmitir conocimientos, que se tenga en cuenta tanto el éxito académico como el desarrollo social y emocional de los estudiantes, que estos sean más activos en su propio proceso de aprendizaje, fomentando la participación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Además, se considera pertinente que el sistema educativo evolucione e incorpore métodos para el desenvolvimiento de los estudiantes. Es importante que los docentes sean remunerados de la forma que merecen, dándole la misma importancia que un médico, ya que son los docentes quienes tienen el trabajo más grande e importante del mundo, el cual es educar. Como ejemplo clave de una educación que se debe seguir tenemos la educación finlandesa, en donde cada niño se lo evalúa individualmente. Los ministerios de educación hacen seguimientos para corroborar
el progreso existente, sin la necesidad de comparar una educación con otra, ya que cada una cumple con el objetivo de adaptarse al lugar donde se ubiquen. Ellos definen que la competencia académica no es importante, ya que el simple hecho de buscar aprender los hace ganadores. Además, la cooperación existente entre los alumnos y el docente es clave en el desarrollo del aprendizaje, creando lazos de confianza. Además, el juego y el aprendizaje motivacional también van de la mano en esta educación. El enfoque principal de la educación en este país se centra en la salud y el bienestar de cada niño, siempre priorizando los intereses de ellos, porque ellos son los que deciden qué quieren ser, además de estar felices por lo que hacen. Los estudiantes finlandeses no tienen deberes para realizar en casa, todo es dentro de la escuela, porque el sistema está consciente de que son niños. Además, los horarios escolares son cortos, ya que los docentes creen que mientras menos tiempo estén en la escuela, el cerebro descansa más, y así se puede llegar a ese nivel cognitivo deseado. Los docentes son muy priorizados y valorizados a tal punto de que solo quienes cumplan con el nivel esperado pueden llegar a cumplir aquella vocación. A diferencia de otros países, todas las escuelas finlandesas están financiadas por el gobierno y no existe la educación privada. Existe la igualdad dentro de la educación, ya que no se mide el origen de cada niño, sino que todos tienen la oportunidad de alcanzar el éxito que han deseado durante su vida.